hablando a la iglesia, no solamente nomás Iglesia Cristiana Resplandor, sino a la iglesia local, la iglesia nacional, la iglesia de todo el mundo, el que pueda recibir este mensaje. Bueno, bendito Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1, 16. Encontramos en todo este pasaje del versículo 1 al 16. Vamos a estar viéndolo por partes para que el Señor sea edificando más y más en nuestra vida y el propósito y lo que Dios está haciendo. Y si usted tiene la Biblia en sus manos, la Reina Valera, usted va a notar que el mismo título es la unidad del Espíritu. Y cuando usted ve allí la unidad del Espíritu, la palabra Espíritu está con E mayúscula. Y usted ya sabe, amén, usted ha aprendido que cuando es con E mayúscula, ¿se refiere a quién? ¿Al Espíritu de quién? Eso, y no del hombre. La unidad del Espíritu. Otras versiones, y veía yo, iniciando esta introducción, buscaba yo los títulos de las otras versiones que decía, y me encontraba la palabra siempre la unidad, la unidad, la unidad. Pero muchas de ellas referían lo siguiente, como la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: la unidad en el cuerpo. La Biblia Hispanoamericana dice unidad y pluralismo en el amor. La Dios habla hoy, conservar la unidad. La Nueva Biblia Viva habla de unidad en el cuerpo de Cristo. La traducción lenguaje actual, el título es unidad en la iglesia. Y dentro de toda la palabra de Dios para todos, la unidad del cuerpo de Cristo. Pero la verdad, hermano, es que venía orándole a Dios porque tenía otros mensajes, otros títulos. Pero siempre le pregunto al Señor, confírmame o dame lo que usted quiere. Y les confieso, hasta ayer en la tarde, noche, no tenía todavía la seguridad del mensaje. Y esta madrugada, porque fue esta madrugada hoy precisamente, soñé, hermano, y las palabras estaban muy claras en el sueño. No sé realmente qué horas eran, pero las palabras estaban unidad del Espíritu. Y cuando me levanté, hermano, de una, lo primero que se me vino fueron esas palabras. Y yo dije, ¿será que puede existir así la unidad del Espíritu? Y quizá muchas veces lo hemos leído y uno lee y pasa por encima los títulos. Y yo dije, la unidad del Espíritu. Y busqué la palabra unidad, hermano. Y cuando de una, inmediatamente en la aplicación me manda a Efesios. Y cuando yo veo, hermano, el título así, hermano, o sea, yo me gozaba en el sueño cuando el Señor me daba el título del mensaje, hermanos. Hoy en la madrugada yo le decía, gracias, Señor, gracias, 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 porque yo sé que usted me responde, porque usted no es solo para mí, sino para tu iglesia, para tu iglesia. Y yo estaba alegre, contento, gozoso, porque sabía que Dios me había dado el título. Y cuando mis ojos ven esto y contemplan y hablo de Efesios, hermano, las lágrimas inmediatamente lo que hacen es, porque yo dije, de una, hermano, sentí la seguridad de Dios. Y es bueno sentir la seguridad de Dios en esto, en cuanto al mensaje, en cuanto a la palabra de Dios, porque dice que Dios está en el asunto y que Él es el que señorea, Él es el que reina, es el que guía, y Él es el que nos está enviando, y Él es el que habla, hermanos. Y por eso yo le doy la gloria a Dios y cuento este testimonio a ustedes, que dependan en cuanto puedan de ustedes del Señor, en todo. Cuando tengan una consejería, cuando tengan que hablar con alguien, no se dejen llevar solo por la experiencia, por el tiempo. Pregúntenle a Dios.
es más eficaz Dios que nosotros. Es más eficaz, sus pensamientos aún siguen siendo más altos por encima de lo que nosotros podamos tener el pensamiento aún en su palabra. Amén. La gloria sea a Él. Vamos a leer. La unidad del Espíritu, hermanos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Póngale su espíritu, póngale su corazón, abra su mente. No lea por leerlo. Deje que la maravillosa palabra de Dios, ahí, hermano, en cada uno de nosotros, ahí usted y yo, aún los que me están escuchando del otro lado por este medio. Vuelvo a leer otra vez. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta allí. Versículo 16. Efesios, como carta del apóstol Pablo, que fue enviada a la iglesia, recuerde, a la iglesia que estaba en Éfeso, trata como su tema doctrinal especial, y precisamente su tema doctrinal especial, hermano, es la unidad de los creyentes. Y el texto clave es Efesios capítulo 4 versículo 13, y también pues obviamente el versículo 13. Precisamente, mire, trata Efesios de la unidad de los creyentes. Guardar la unidad es una de las funciones importantes del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo creo que el título que más se acerca verdaderamente de entre todas las otras versiones que podamos nosotros tener allí es la unidad del Espíritu, hermanos, del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo, en guardar la unidad ¿de qué? De la iglesia, de usted y yo como creyentes. Amén. Él guía, pero debemos estar dispuestos a que nos guíe. Amén. Él es la guía, Él es el guía, pero debemos estar nosotros como iglesia dispuestos a que ¿qué? Que nos guíe. Si hay creyentes y una iglesia que están dispuestos para ser guiados,
El Espíritu Santo de Dios será su conductor para llevarlos a la verdadera unidad que solo puede ser en Cristo. Amén. Juan capítulo 16, versículo 13. No pierda de vista Efesios, es el texto central. Juan 16, versículo 13. Amén. La gloria sea a nuestro Dios por su palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda, amén. Pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? De verdad, Él los guiará a toda la ¿qué? Verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Si una iglesia está dispuesta, nuevamente repito, para ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo será su conductor para llevarlos a la verdadera y a la verdadera unidad que solo puede ser, hermanos, en Cristo. Solo puede ser en Cristo y nada más. Antes de Cristo nosotros teníamos y todavía tenemos una familia, pero antes de nosotros tener a Cristo, hermanos, podíamos compartir, pero nunca tener una verdadera unidad en familia. Como esposos, podían tener muchos años. Sin Cristo no es posible tener una unidad. Pueden tener un compañerismo, pueden tener muchas cosas similares, pero una verdadera unidad, una verdadera y perfecta unidad es solo en Cristo, amados hermanos. Como la iglesia, nosotros hoy, que estamos aquí, diferentes familias, ¿cierto? Y que verdaderamente el centro del Señor, el centro de esta iglesia es el Señor. Como yo siempre se lo he dicho a los muchachos, a los jóvenes, yo te conozco a muchos aquí, a ustedes hermanos, es por el Señor. Si no los conociera a ustedes tampoco me conocerían a mí. Él es el que nos llevó a conocernos, el que nos ha traído los unos a los otros, a establecer una iglesia, su reino aquí en su plan divino. Y el podernos conocernos los unos a los otros, con diferencias, con diferentes nombres, ¿cierto? Con diferentes pensamientos, pero solo siendo conducidos, amén, por medio de la palabra a un mismo fin. Y ese fin es verdaderamente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, la exhortación del Espíritu Santo es a perseverar y promover la unidad en la iglesia de Cristo. Yo creo que si algo en estos tiempos, amado hermano, de las funciones, como decíamos ahora, más importantes del Espíritu Santo es guardar esa unidad. Guardar esa unidad. Y yo creo que nos está exhortando, y creo que esta palabra viene, amado hermano, y sé que viene a nuestra vida, y yo la recibo con sumo gozo, porque sé que a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando, sucediendo en las iglesias, el Espíritu Santo no deja y no dejará, y llevará a cabo la obra de Cristo en nosotros, en la iglesia. Porque el Señor dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia santa. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, va a hacer y estará haciendo, a pesar de lo que podamos nosotros estar viendo en nuestros ojos en medio de la iglesia. La gran pregunta es, ¿podrá llegar la iglesia a una unidad perfecta? ¿Qué dice usted? ¿Podrá llegar la iglesia a una unidad perfecta? ¿Podrá la iglesia llegar a una unidad perfecta? Qué pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué cree que? Porque hablar hoy, hermano, de unidad en la iglesia pareciera un imposible, hermanos. De verdad que sí. Hablar hoy de unidad en la iglesia, de iglesias que estén en perfecta unidad, en perfecta comunión,
Que los líderes estén en perfecta comunión, que los pastores estén en perfecta comunión con su iglesia, la iglesia con los líderes. Es como irónico hablar, ¿cierto? Más en iglesias, super mega iglesias, donde muy poco se conoce. Alguna vez escuché, iglesia pequeña, o cómo es que le dicen, pueblo pequeño, infierno grande, es que le dicen, y así tomaron esto para las iglesias, hermanos, pequeñas. Iglesia pequeña, uy. El Señor reprenda al diablo, amén. Si nosotros, si Dios hoy nos permitiera a nosotros, y aquí coloco una ilustración, creo que está bien así, ¿cierto? Derecho, ustedes leen ahí. Si Dios hoy nos permitiera hoy sacar una radiografía de la iglesia, aquí hay una parte, ¿cierto? Esta es una parte, creo que es de un brazo, de un, de un hombro, codo. Y esto es para mirar los huesos, pero hay otro que es más eficaz, que es una resonancia, ¿cierto? Que va más allá de, que revisa ligamentos, ¿cierto? Muchas cosas. Pero si Dios nos permitiera hoy, hermanos, una radiografía, hoy la iglesia de Cristo. Ay, hermano, ¿cómo cree que saldría esa radiografía, hermano, ustedes? Si una radiografía muestra lo que está, ¿cierto? Lo que está, ¿qué? ¿Para qué se sacó una radiografía de una persona? ¿Para qué es necesario acá? Lo que tal vez a simple vista no se puede ver. ¿Qué es lo que está produciendo el dolor? ¿Qué es lo que está afectando la movilidad? ¿Qué es lo que está deteniendo a aquella persona que no puede avanzar en el crecimiento tal vez de un bebé, de un niño, en una piernita que crece más que la otra y le pueden tomar? ¿Qué es lo que está pasando? Cualquier cosa funcional, física de un cuerpo, amén, etcétera. Pero si hablando espiritualmente, hoy la iglesia, ¿qué pudiéramos nosotros decir, hermano? Quizá, ¿qué pudiéramos decir? A ver, una iglesia que tal vez está distraída, una iglesia que está cada uno por su lado, no es gente que cada uno por su lado, tal vez. Poca hermandad se ve en la iglesia, poco apoyo, poco ayuda. Gente que se siente muy sola en la iglesia, que está rodeado de bastantes hermanos, pero cuando están en la prueba, cuando están en la dificultad, cuando estamos allí en la situación, no están los hermanos, no está la voz de aliento, no está la voz del continuar, de seguir. Tal vez una iglesia que está caminando en su propia voluntad, haciendo lo que bien le parece, lo que le da bien en gana. Una iglesia que pudiera estar dividida. Y, y el Señor me mostró una lista larga aquí, hermanos, y luego la voy a leer. Una iglesia a la que está faltando o tiene ausencia de amor. Una iglesia que solo está buscando satisfacer sus intereses o su propio ego. Una iglesia donde Cristo no es Señor, quizá. Cristo no es el Señor de su vida. Una iglesia donde está siendo seducida por el pecado, por la falsa doctrina. Quizá una iglesia que está mirando a su hermano en Cristo como si fuera un adversario y un enemigo o un enemigo. Alguien dijo por ahí la competencia, y eso es lo que sigue. Los celos están más vivos entre ministerios, ministros y liderazgo, hermanos.
celos están más vivos entre ministerios y liderazgos. Una radiografía espiritual de la iglesia. Quizá en iglesias, en congregaciones grandes donde no se toca solamente nomás un servicio, los de la alabanza, sino que se toca en alguna de esas horas donde se muestra la televisión y todo. Y algunos dicen, ay, ¿por qué el pastor no me colocó en esa hora? Siendo que yo quería en esa hora donde más se llena, donde más me puedo mostrar. ¿Está su corazón en qué está su corazón? Muchos están cayendo, muchos jóvenes tal vez en esta situación. Ministerios de alabanza, jóvenes, personas en iglesias grandes, congregaciones. Hay rivalidades, hay esos celos, hay ahí esa situación del por qué lo hace así, por qué no. Yo quiero que lo haga de esta manera y hay toda esa serie de situaciones, amados hermanos. Y por eso uno podría decir, hablar de unidad hoy en la iglesia pareciera un imposible, amados hermanos, pastores. ¿Y qué más pudiéramos ver cómo está la condición de la iglesia del Señor? Una iglesia que está sin oración, una iglesia que no tiene lectura de la palabra, mucho menos la va a estudiar. Una iglesia que no tiene, tal vez muchos quizás que no tienen comunión con el Señor. La Biblia enfatiza que la unidad entre los creyentes es un poderoso testimonio para el mundo, mostrando el amor y el poder de Dios. Ahora déjeme leerle, porque usted me dirá, pastor, todo eso es una lista que usted hizo allí, pero déjeme leerle entonces en las escrituras de acuerdo a la radiografía que Dios nos pueda estar tomando o tomándole a la iglesia. Malaquías capítulo 2 versículo 10, vamos a leer los siguientes textos bíblicos. Malaquías capítulo 2 versículo 10. Está en el Antiguo Testamento, los últimos libros están ahí, usted muy fácil lo encuentra. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Dice la Biblia. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Fíjese como dice allí, no tenemos un mismo Padre, no tenemos un mismo Dios. En otras versiones dice, ¿por qué somos desleales unos con otros? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos con otros si tenemos un mismo Padre, un mismo Creador? Y quizá esto pueda estar sucediendo en la iglesia de hoy, amados hermanos. Y esto afecta aquella unidad que quisiéramos tener, esa comunión, esa coinonía, esa armonía, ¿cierto? Entre muchos, entre todos, que nadie hermano, pudiera tener allí una desaveniencia con un hermano, sino que, hermano, todo fuera color de rosa en la iglesia, hermano, ¿cierto? Que todo fuera gozo, alegría, amor, ¿cierto? Que todo fuera el amor sin fingimiento, sin hipocresía, hermanos, sin nada, aquellas cosas. Quisiéramos estar en una iglesia así, ¿cierto? Que nos amaran de verdad. Que usted pudiera, tal vez, ¿será que este hermanito me está diciendo, me está abrazando? ¿O será que yo creo que, y usted comienza como el espíritu de sospecha ahí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Oye, ¿será que este hermanito sí está? Hermanito, venga, dígame a ver qué es lo que tiene para yo orar por usted. ¿Será que sí este hermanito ora por mí? ¿O será que le está contando ahí al grupito o qué? La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: no somos hijos del mismo Padre, no fuimos creados por el mismo Dios. Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? La Dios habla hoy, dice: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre, que es el Dios que a todos nos ha creado?
¿Por qué pues nos engañamos los unos a los otros? ¿No sucede esto en la iglesia, hermano, engañando? Hermanito que están engañando. ¿No sucede esto en iglesias tal vez grandes, en el grupo de jóvenes? Hermanitas que están engañando con el hermanito que está engañando a las hermanitas, pastores que están engañando a la iglesia, líderes que están engañando a la iglesia. ¿Es o no es una radiografía hoy de la iglesia? ¿O esto es comentario de aquí de mi persona? Proverbios 6, versículo 15. Proverbios capítulo 6, versículo 15 al 19. Y lo voy a leer también en otra versión. Proverbios. ¿15, cierto? A ver, sí. El 16, bien adelante. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Oiga, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias. ¿Entre qué? Entre hermanos. ¿Puede estar sucediendo esto en la iglesia de Cristo? Claro que sí, amados hermanos. No todas, de pronto de gente derramadora, no, eso no. Pero puede haber gente que está en discordia en la casa de Dios, con la familia de Dios, ¿cierto? Puede haber gente que está bastante orgullosa, mire, es que hay cosas que son notables, hermanos. Y usted no ha notado en la iglesia de Dios, hermanitos, que son bien orgullosos, hermanos. No le reciben a usted palabra de nada, hermanos. ¿Hay mentira todavía en la iglesia? ¿Será que en la iglesia todavía hay corazones que maquinan malos pensamientos? Es que los pensamientos de nosotros son tan demasiado rápidos, hermanos, que tenemos nosotros que estar muy vigilantes, hermanos. Y vienen los pensamientos tan rápido, hermanos. Juzgamos a los pastores, juzgamos a los hermanos, juzgamos a los líderes. Alguna situación que se pueda presentar en la iglesia y se piensa rápido, hermano, mal. Cuando no hemos preguntado más bien, cuando no hemos indagado más bien. Y de una dejamos, hermano, pensamientos y esto, y por qué. No le podemos dar rienda suelta, hermanos, a aquellas cosas que verdaderamente traen daño y acarrean unas situaciones. Dice que es que lo que dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, 5, 8. A los corintios, fíjese: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado
para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente. Yo le dije 6, ¿cierto? Pero también este es el capítulo 5. No me corrigieron, pero yo le dije capítulo 6. Pero también ese es otro caso. Pero vamos a leer el capítulo 6, versículos 5 al 8. Pero este es otro caso que se presentaba allí y se puede presentar en muchas congregaciones. Esa es la radiografía hoy. Pero capítulo 6, versículos 5 al 8 dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Esa es una radiografía, hermano, de la iglesia. Quizás en muchas congregaciones. Dice: ¿por qué no mejor sufrís el agravio? ¿Por qué no va usted al lugar secreto y ponga su caso en el Señor? Pero no solamente mire dentro de la congregación, sino que hasta dónde pueda ir una situación, hasta hacer uso de lo que pasa en el mundo natural. Hay pastores en estas situaciones, con abogados de intermedio, utilizando lo natural del mundo, porque se sintieron agraviados. Entonces la defensa es como se usa en el mundo. ¿Y por qué no usamos más bien como Dios ha dicho, como Dios quiere? Claro, tenemos un nombre ya, tenemos ya una fama, tenemos ya un prestigio, tenemos ya un recorrido, un nombre. Entonces nos tenemos que defender. Hermano, no se quede, defiéndase. Allí hay algunos también de esta manera que caen en esa situación. Impulsan a aquellos hermanos que han sufrido otra vez el agravio, y en vez de, hermano, decirle: venga, le acompaño más bien en oración, hermano, junticos, y que el Señor ponga el momento para pedir perdón y perdonar. Perdonar, perdonar, ir y perdonar. Pero sabe, en la iglesia a veces, muchas veces está esperando que no, él tiene que venir a pedirme perdón porque él fue el que me habló más de mí. Ese hermano habló mal de mí, me puso por el piso ese hermano, esa hermanita. Entonces ella tiene que venir a mí. ¿Qué dice la escritura? Hermano, hay que ir contra todo sentimentalismo suyo, emoción, contra todo racionamiento. Pero usted prefiere y yo preferimos mejor obedecer a Dios que a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a lo que pensamos, a lo que sentimos. Porque la gloria será para Dios, hermano. Y usted callará y tapará bocas. Pero muchos en la congregación quizá pueden estar de esta manera, en esta situación. Mateo capítulo 5, versículo 22 y 24. Sigue Dios mostrándonos esa radiografía antes de hablar de la unidad del Espíritu. Y es mejor que nos muestre mejor el daño, ¿cierto? Es mejor que nos muestren la situación. Hoy los médicos están muy frívolos. Antes a usted se le demoraban para decirle la verdad. Pero a usted una vez le dicen: ¿qué tiene tenés cáncer? Mira, ese pulmón está dañado. Ya, mejor dicho, ya no hay nada. Mejor dicho, mira, a ver, vamos a ver qué hacemos. Pero te lo dicen: te quedan 3 días, te queda un mes.
estás podrido, mira, ve, eso está botando así. Y esa es la radiografía hoy. Y hermano, y pues, a que no nos guste, ¿no? Porque a muchos no les gusta lo que les estoy diciendo, ¿no? Tal vez, y allá en el otro lado tampoco no les gusta. Y no lo estoy diciendo yo, lo que está diciendo la palabra. Mateo 5, ¿qué dice el mismo Señor nuestro Dios? Versículo 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el ¿qué? El concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, escuche, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, tus dólares, tus euros, tu cheque. Deja allí tu ofrenda delante de tu altar. ¿Y qué? Y espera, que venga el hermano y te pida perdón. Que hay 4 letras ahí, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Quién lo dice, hermano? El apóstol Pablo, Timoteo, Juan, Pedro, Mateo. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? El mismo que conoce la radiografía de nuestros corazones, el mismo que lo conoce todo. Anda. ¿Es una qué? Un imperativo, hermano. Una orden imperativa, hermano. Anda. Donde tengas que ir. No sé cuánto te vas a demorar para volver a entregar tu ofrenda. Pero anda. ¿Y qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces, ahora sí, ven y presenta tu ofrenda. Dígame si no es la radiografía, muchos en las congregaciones, iglesias, hermano, trayendo, dando ofrenda, hermano, pero con una situación en sus corazones, hermano. ¿No está así la iglesia, amados hermanos? ¿No está así la iglesia de Cristo? Que creen que porque traen su dinero, hermano, su cheque, su tarjeta de crédito o débito y la pasan y ante todo el mundo. Con un engaño allí, personalmente, levantando manos, creyendo de que estamos haciendo bien, creyendo de que estamos bien. Pero como el Señor le dice a una de las iglesias, ¿cierto? Apocalipsis, tú crees que eres rico, ¿cierto? Que tienes, pero ¿estás qué? Eres un miserable. ¿Quiere ver más radiografía o ya usted está hastiado? Santiago capítulo 4 versículo 11. Es que si a usted le toman la radiografía y usted sigue con el dolor, no, doctor, fíjese que no, pues toca ir, entonces vamos a la resonancia que muestre más y que Dios nos muestre más. Santiago capítulo 4 versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero la primera parte es ¿qué? Hermanos, ¿qué? No, ¿qué? Murmuréis. El que murmura de su hermano, ¿qué? Juzga, ¿cierto? ¿O qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que está diciendo allí el apóstol Santiago? ¿Ah? ¿Se vuelve qué?
¿Termina siendo qué? ¿Cuántos jueces hay en la iglesia? Uy, bastantes, hermano. Y tenemos que acabar con todos esos jueces. El único juez que debe haber es Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Es la radiografía, es la resonancia del Señor para la iglesia? Dice la versión Biblia Libre, este mismo texto: amigos, no hablen mal de los unos de los otros. Todo el que critica a su hermano creyente y lo condena, critica y condena la ley. Si ustedes condenan la ley, entonces no la están cumpliendo, porque están actuando como jueces. Fíjese, ¿no hay crítica en la iglesia? Ay, hermano, el hermano criticó, que critica a todo, hermano, que vea que yo no sé, que por qué cambiaron esto, que por qué le hicieron así, que yo no comparto esto, y se riega el hermano. ¿Mm? Algunos ya me están mirando bien mal, pero los del otro lado, ¿no? Aquí no. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Es necesario que yo creo que el Señor nos muestre la condición. Y aún si nosotros, si Dios le está hablando y Dios le está diciendo a usted, hermano, no sea tardo para oír, hermanos. Escuche el Espíritu Santo de Dios. Deje que Él allí venga y convenza, porque Él no sigue aún convenciendo. Él está haciendo la obra. Quiere quitar toda mancha de usted y de mí. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esa es una naturaleza hoy de la iglesia, hermanos. Fíjese, el aborrecer, el no amar a su hermano, ¿a dónde lo lleva? A andar en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El mismo Santiago 5:15 o 5:16, yo les mostraba a usted el otro 4:11, pero Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora sí sentimos alivio. ¿Cuántos sintieron a ver ya que ya no quiero más, pastor? Ya no quiero ver más la radiografía. Pastor, ya no más, ya no me diga más. Usted es como el médico que le dice: ay, esto y esto y esto y esto, y no, no, y usted salió de ahí acabado, ¿no? Salió destrozado. Es lo que pasa, lo normal. Emocionalmente, ¿cómo se puede salir de un lugar de esos? ¿Feliz? ¿Alegre? Muy pensativo, cabizbajo. ¿Qué hice? ¿Qué estuve haciendo? ¿Por qué no escuché consejo? Muchas cosas vienen a su mente rápido. ¿Y ahora quién va a cuidar a mi hijo pequeño si es una situación de muerte? ¿Y ahora quién me va a cuidar si no tengo a nadie? Estoy solo, estoy sola. Usted sale de allí, hermano, desbaratado. Y perdóname, no sé si hoy Dios con esta radiografía encuentra y nos ha encontrado la iglesia desbaratada. Usted que me está escuchando, yo le pido y con todo respeto, que se merecen ustedes aquí. Y usted dice: no, pastor, yo estoy en la nube, estoy en la chequina de Dios, ahí arribita de la nube. El que piense estar firme, mire que qué. ¿Cuál sería la mentira más grande, hermanos, de un médico
que está viendo la situación, que sabe que es el médico, que tiene la solución en sus manos, pero que también tiene que decir la verdad aunque duela, ¿cierto? Que tiene que mostrar la condición, la situación que está. ¿Cuál sería la mentira? Y que tal vez muchos, por conveniencia o por solo el dinero, no le dijeron la verdad. Y la persona se muere. Y la persona se va a ¿qué? Pudiéndose haber hecho algo en el camino, pudiéndose haber tenido o recorrido a la medicina. Y entonces por muchos tal vez fallaron. Y si no, ay, estoy bien. Eso me tomo una pasta acetaminofén y listo, ya pasó y listo, no más. Ya. La otra es usted aceptar la condición, irse de ahí. Y no, pues si ya me voy a morir, ¿yo para qué médico, para qué medicina, para qué tratamiento, para qué situación? Hay que vivir la vida, ¿sí o no? Así dice el mundo. Voy a sacar todos esos millones y los voy a tirar desde del edificio más alto del mundo. Voy a contratar un helicóptero y ¿para qué todo eso? Me quedan 3 meses de vida. Voy a pasear por todo el mundo. ¿Para qué voy a gastar plata en medicina? ¿Qué dice la escritura de aquella mujer que literalmente llevaba 15 años sufriendo, padeciendo del flujo de esa sangre que no paraba? Una mujer que estaba totalmente alejada de la sociedad, eso la alejaba. Dice que lo había gastado en ¿qué? Todo en la medicina, todo en los médicos, hermano. Todo lo había gastado. Esa mujer había quedado arruinada. Y es la verdad, hermano. Yo he conocido hombres, empresarios aquí en esa ciudad, no digo de qué nombre, pero de una empresa, hermano, abominable ante Dios. Y su esposa la llevó el cáncer. Gastó todo. Todo lo que conseguía a causa de lo que la gente compraba de esa empresa abominable para Dios. Para el mundo no, pero para Dios sí. Pero yo creo que aquí está el que puede proveer la medicina para la iglesia, para nosotros, si estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. La unidad. ¿De quién? Del Espíritu, hermanos. Padre bendito, te lo damos. Te damos